Nacido en Madrid en 1982, se licenció en periodismo en la Universidad Europea de Madrid. Es un periodista especializado en zonas en conflicto y autor de libros de temáticas relacionadas con países en los que él ha estado para contar la verdad, como Flores para Ariana o En la oscuridad. Ha recorrido países como Afganistán, Pakistán, Somalia, Ucrania, Haití o Siria, y en este último fue secuestrado en 2015 por una facción de Al-Qaeda y liberado en 2016. Es un periodista valiente, pero sobre todo es una gran persona. La Nueva Andalucía entrevista a Antonio Mampliega. Hola a todos y bienvenidos a la entrevista de la Nueva Andalucía. Yo soy Samuel Baeza y hoy estamos con Antonio Pampliega, periodista de guerra, periodista especializado en zonas en conflicto y también escritor. Antonio Pampliega, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por concedernos la entrevista a la A Nueva ti. Andalucía, es un placer. Y hablar con un periodista como tú en el medio, la verdad es que es un honor. No es para tanto, pero te agradezco. Bueno, Antonio Pampliega, yo creo que lo conocemos un poco, es un gran periodista, ha estado en muchísimos países, Afganistán, Somalia, Haití, Honduras, y también ha trabajado en medios como El País, El Mundo, la BBC, CNN, o sea que tiene una trayectoria bastante sólida. Voy a empezar preguntándote, ¿cuándo decidiste ser periodista de guerra y, bueno, arriesgar tu vida por la profesión de periodismo? Bueno, decidí ser corresponsal de guerra una vez acabada la carrera. Yo empecé a estudiar periodismo porque quería ser periodista deportivo. De hecho, trabajé en el diario AS y en Radio Nacional en la sección de deportes, pero hasta que no terminé no di ese salto. ¿Por qué di el salto? Bueno, porque en noviembre de 2001, después del atentado de las Torres Gemelas y de la invasión de Afganistán, vino un corresponsal de guerra a mi universidad a dar una masterclass de, bueno, quiénes eran los talibanes, qué era Afganistán, y yo lo miraba con tanta admiración, viendo cómo contaba su trabajo con tanta pasión, que decidí que si el día de mañana podía dar ese salto, me gustaría ser corresponsal de guerra. Y esa charla, que fueron hora y media, a mí me cambió la vida para siempre. O sea, que fue ese profesor lo que te impulsó, ¿no? A decir, vale, yo quiero ser como esta persona y quiero descubrir lo que es hacer periodismo en una zona en conflicto, ¿no? Exactamente, yo estaba trabajando de becario en el diario AS, trabajaba sábados y domingos y decidí que aquello no era para mí, que quería hacer algo más con mi vida. Entonces, con 25 años, pedí un crédito a un banco y me fui a recorrer el mundo. El primer sitio fue Irak y después de Irak vinieron todos los demás en los siguientes años. Pero tú desde pequeño ya te planteaste la idea de hacer periodismo de guerra o fue a raíz de eso fue ya lo que te impulsó, ¿no? Exactamente, para nada. O sea, jamás se me pasó por la cabeza irme a cubrir una zona de conflicto. Yo siempre quería ser periodista deportivo, cubrir los partidos del Madrid, mundiales, Eurocopas, pero irme a una guerra, ni loco, vamos. Vale, vale. Bueno, como has comentado antes, has estado en Irak, también has estado en Afganistán y es un Sí. país que conocen, que es un país que conocen muy bien. ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de Afganistán? La primera vez que fui, Sí. la tristeza de la gente y la desesperanza. La primera vez que fui a Afganistán fue en 2008, llevaban 9 años de guerra o de invasión y te das cuenta de que esta gente no tiene ninguna esperanza por el futuro. La ciudad, Kabul, era súper gris, también tengo que decir que fui en, en invierno, sobre todo eso, era la desesperanza, les daba igual ya 8 que 80, sabían que los talibanes tardarían más o tardarían menos, pero volverían al poder y que las tropas internacionales se iban a ir de un momento a otro. Entonces sabían que su futuro o esa libertad iba a ser una cosa efímera. Y a mí me chocó bastante, ¿no? Me chocó bastante porque es un pueblo bastante hospitalario, curiosamente, ¿no? Y a mí me trataron muy bien. La primera vez me trataron tan bien que he ido 8 veces más. Imagínate. O sea que los propios afganos ya sabían que los talibanes iban otra vez a catapultar, o sea, que iban a estar otra vez en el gobierno.
Por supuesto, los afganos serán muchas cosas, pero tontos no son y saben lo que hay en su país. Saben que tú no te puedes quedar permanentemente en su país. Te puedes quedar 80, 90 años hasta intentar eliminar a los talibanes e intentar crear una sociedad o una masa social donde la democracia y la libertad está arraigada. Ellos sabían que habían atacado Afganistán, habían invadido Afganistán por un hecho puntual, que habían sido el ataque a las Torres Gemelas, pero lo que el objetivo de la administración Bush era Irak, no Afganistán. De hecho, 3 años después de la invasión, sacaron todas las tropas que tenían, o la mayoría de las tropas que tenían, y se las llevaron a Irak, que era el objetivo principal. Entonces ahí se dieron cuenta que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Y por supuesto que sabían que los talibanes al final iban a acabar ganando, o por lo menos regresando al poder, y así ha sido. La última vez que yo estuve en el país fue en 2018 y ya te lo decían. Están a 100 kilómetros de aquí, tienen el 80% del país y efectivamente al final mira cómo ha sido. En algunas ciudades no han pegado ni un tiro, no, eso no ha hecho ni falta. Cuando tú llegas a Kabul, lo haces, o sea, tú te aterrizas, supongo, en el aeropuerto internacional, ¿no? De Kabul. Bueno, creo que le pusieron el nombre de Hamid Karzai, ¿no? El entonces presidente. Sí. Tú llegas allí y lo primero que te encuentras, ¿no? Es muchísima tristeza en los afganos, ¿no? En el rostro de los afganos. Y pobreza, desesperación. Te das cuenta que después de casi 10 años, el dinero que se ha empleado o que ha invertido la comunidad internacional, pues allí se ve bastante poco, o sea, no hay nada. Todo lo que hay levantado está hecho desde la época soviética, o sea, los americanos no han hecho absolutamente nada. ¿Tú crees que la sociedad afgana estaba contenta con el gobierno de Karzai? ¿Tú veías que había un atisbo de esperanza por parte de los afganos con su gobierno? La sociedad afgana, si tú hablabas con ellos y les hablabas de democracia, de libertad, la primera pregunta que te hacían es ¿cómo es posible que hablemos de libertad y democracia cuando en el gobierno de Karzai hay ministros y vicepresidentes que son criminales de guerra? Gente Sí. en los años 92, 96 formaban parte de los señores de la guerra que destrozaron el país. Entonces, ¿qué tipo de democracia es esta? Lo que es esto es un gobierno corrupto y un gobierno títere de Estados Unidos. De hecho, Karzai no vivía en Afganistán cuando lo nombraron presidente. O sea, lo trajeron los americanos de fuera para intentar consensuar un gobierno medio de coalición. Imagínate los afganos cuando veían ahí su parlamento lleno de criminales de guerra que obviamente no iban a ser juzgados y ahora eran vicepresidentes y ministros. Y además su hermano, si no recuerdo mal, fue acusado de tráfico de drogas. Es decir, su hermano trapicheaba con drogas. Un hermano de Karzai desfalcó el banco de Kabul llevándose 100 millones de dólares a Dubái. Y otro de los hermanos de Karzai fue asesinado en Kandahar por su guardaespaldas, porque el hermano era el señor de la droga en la zona del sur, que es donde se planta el opio, o se plantaba. Ya los talibanes han eliminado las plantaciones de opio. O sea, imagínate, si te matas dos guardaespaldas, imagínate qué clase de persona eres. Antes has comentado el término señores de la guerra. Yo te quería preguntar, porque es una duda que siempre he tenido. Durante la guerra afgano-soviética, ¿no? Estaban los soviéticos comunistas, ¿no? Que se enfrentaron a los mujahidines. Los mujahidines podríamos decir que los mujahidines como que estaban divididos en dos grupos. Por una parte los que querían eliminar a los comunistas y por otra parte los que luego engrosaron las filas del movimiento talibán y que algunos no eran simpatizantes del movimiento talibán. A ver, los talibanes nacen años después del fin de la guerra contra los soviéticos, ¿vale? Es un grupúsculo que nace en Pakistán y efectivamente son personas, sobre todo muy, muy religiosas, que no está de acuerdo cómo ha derivado la guerra y esta ansia de poder que tenían muchos de los señores de la guerra. Pero
en principio, los talibanes no participaron en la guerra contra los soviéticos. Es un movimiento que nace después de muchos, sobre todo, eh, jóvenes que vivían en Pakistán y que se habían formado en las madrasas pakistaníes, es decir, muchos de ellos eran radicales islámicos, que no tienen nada que ver con la gente que había estado pegando tiros en las montañas, que luego hay algunos grupúsculos que sí que habían luchado contra los soviéticos y que eran muy agilines y se unieron, sí, sí que pasó, pero son grupos diferentes y hay que diferenciarlos, ¿eh? Claro, porque, por ejemplo, Ammar Massoud, que lideraba la resistencia en el Valle de Panjshir, no era talibán. No, es que no era talibán, es que los talibanes Claro, vinieron después. Los talibanes se crearon después. claro. O sea, ellos, digamos que lideraban. Eso es, Massoud es la figura más importante de la resistencia afgana contra los soviéticos y contra los talibanes, pero no tenía nada que ver con ellos, no, ni de coña. De hecho, los talibanes, normalmente el 99% me atrevería a decir que son pastunes. Massoud era tayiko, o sea, no tienen nada que ver. Bueno, y con esto las matanzas indiscriminadas contra los hazaras que han hecho ellos, los talibanes. Efectivamente. Los talibanes hicieron matanzas en el valle de... se me ha ido ahora. De ¿Panjshir? Bamiyan. Ah. No, en Panjshir, no, en Bamiyan, donde estaban los budas gigantes, y después en la ciudad de Machar Sharif. O sea, mataron allí lo que no está escrito. ¿Crees que la situación actual de Afganistán tras el retorno de los talibanes tiene alguna solución? No, ninguna. No tiene ninguna Ninguna. solución. Si te refieres a que se sustituya el gobierno talibán por otro democrático, si esa es tu pregunta, la respuesta es no, eso no va a pasar. Han estado los gobiernos internacionales durante 20 años, el resultado es que han vuelto los talibanes y no se van a meter en otro charco de X años para intentar volver a hacer lo mismo. Cientos de miles de millones de dólares lapidados y miles de soldados muertos para nada. No hay compromiso, nunca lo hubo, y la respuesta la dio Joe Biden cuando dijo que el objetivo de los Estados Unidos en Afganistán era acabar con Osama Bin Laden, una vez muerto, que qué pintan allí. Pues está bastante claro. Entonces los talibanes se les podría derrocar siempre y cuando hubiese en el país una oposición armada, cosa que no existe, porque en este caso, en ese segundo gobierno, lo primero que hicieron los talibanes es meterse en el Valle del Panjshir y acabar con los mujahidines, para que no hubiera esa resistencia del primer mandato. Así que está muy, muy complicado, por no decir imposible, que los talibanes estén en el poder. Sí, o sea, realmente Afganistán lo podremos definir con dos, o sea, como un país perdido, un país maldito, ¿no? Y como la tumba de los afganos, ¿no? Porque es un país que, por muchas inversiones que se han hecho, por muchas invasiones que ha habido, ha sido imposible cambiar, erradicar el terrorismo o erradicar la lucha armada. Bueno, podemos decir que Afganistán es un estado fallido, porque por Sí. más gobiernos que se ha intentado, allí no ha funcionado ninguno. Y más que la tumba de los afganos, yo diría que es la tumba de los imperios. Por allí han pasado los rusos, los británicos, Gengis Khan y los americanos, y todos han sucumbido. O sea, es un país agreste que o te implicas de verdad, esto quiere decir más de 60 años con 1 millón de soldados, ojo, lo que conlleva eso, o no vas a conseguir domar a los afganos, porque es su país. Y sobre todo una cosa muy importante, ellos tienen el tiempo, es decir, se pueden quedar ahí eternamente en su país. De hecho, es una de las cosas que repiten mucho, ¿no? Vosotros tenéis el reloj, nosotros tenemos el tiempo. ¿A quién le beneficia estar aquí? A mí, a ti no. Entonces, yo me puedo sentar aquí y algún día te vas a cansar y te vas a ir. Y efectivamente, se ha pasado. Se han cansado, se han ido y hemos vuelto. Entonces, lo que hay que apostar o lo que había que apostar tendría que haber sido por un gobierno democrático de verdad, no gobiernos corruptos. Es lo que se ha hecho durante 20 años. Poner no solamente a señores de la guerra, sino a políticos corruptos que lo que hacían era robar a manos llenas sin importarles la sociedad. Y cuando han llegado los talibanes, se ha visto.
ese famoso ejército que tenían los afganos para luchar contra los talibanes era un ejército ficticio, era un ejército fantasma. De cada 10 soldados que había, 4 eran mentira. Imagínate, se los habían inventado para cobrar su sueldo durante 20 años. Esos son miles de millones de dólares. Y obviamente cuando vas a luchar tienes, pues eso, de cada 10 soldados, 4 menos. O sea, luchas con 6. Hombre, es que lo de Afganistán es lamentable, igual que lo de Somalia, etcétera, etcétera. O sea, son estados fallidos donde realmente no se ha hecho ningún tipo de inversión porque no ha interesado en ningún momento. Antes has dicho el tema de la democracia. ¿Tú crees que los afganos creen en la democracia? Porque, bueno, hace poco Arturo Pérez Reverte estuvo en el hormiguero y precisamente él decía que los afganos no pueden entender la democracia porque la única ley que existe, ¿no?, es la ley de Dios, es decir, la Sharia, ¿no? Y, bueno, aparte también que Afganistán es una sociedad tradicionalmente muy religiosa, no muy conservadora. Entonces yo te voy a preguntar, ¿tú crees que los afganos anhelan la democracia o creen en ella? Es que habría que preguntarle a un afgano qué es una democracia. Yo creo que la pregunta es esa. Para tú entender una democracia tienes que saber leer y escribir. El 80% de los afganos ni sabe leer ni sabe escribir. Entonces, ¿cómo van a entender lo que es una democracia? Lo que entenderían los afganos es una autocracia, es decir, un dictador que les dijera esto es así, esto es aquí. ¿Por qué? Porque es lo que han entendido toda la vida y porque quieren que les manejen. O sea, no pueden decidir ellos. Se ha visto claro que cuando han decidido ellos, esto se ha hundido. ¿Por qué? Porque les empezaban a comprar los votos, los diferentes niveles de la guerra que había en el Parlamento pactaban con ellos para intentar llevarse beneficios. El mismo Karzai, en una de las elecciones, llegó a pactar con los azaras que iba a incluir en la Constitución que obligaba a sus mujeres a tener 3 días relaciones sexuales con ellos a la semana. O sea, ¿pero qué tipo de democracia es esta? Pues eso se llegó a plantear. Obviamente la comunidad internacional se le echó encima y Karzai no lo incluyó y ese pacto nunca llegó a hacerse. No, los talibanes lo que necesitan es educación, para empezar. Eso, con educación cambias el mundo, pero es que a nadie le interesa la educación. ¿Por qué? Porque tarda mucho, mucho, mucho tiempo. Son décadas y décadas hasta que realmente empiezas a ver los resultados. Entonces, ¿quién está dispuesto a empezar a trabajar de cara a 40 años? Nadie. Lo que quieren son resultados inmediatos. No, los afganos no saben lo que es una democracia, no tienen ni idea. Ni idea. Y cuando les preguntas, dicen, queremos una democracia como la iraní. Y dices, bueno, sí, los iraníes tienen un gobierno, pero claro, detrás están los ayatolás, entonces, o sea, lo que quieres es que los talibanes manejen el país y que luego te dejen votar a quien tú quieras, hombre, por el amor de Dios. O sea, no saben lo que quieren, lo que quieren. ¿Tú que has estado en Afganistán, podrías definir a los afganos como machistas? ¿Son personas machistas? Son personas patriarcales, son personas machistas, son personas que odian a la mujer porque lo tienen inculcado desde pequeños. Pero no solamente los hombres, las mujeres también. ¿Por qué? Pues porque en Afganistán a las mujeres se las compra como si fueran meros objetos. Entonces, cuando a ti te han comprado siendo prácticamente una niña y durante años te han machacado, pues, o violado, o torturado, etcétera, etcétera, cuando tu hijo se casa y compra una esposa, ¿quién tiene la situación de poder? Tú. Es decir, eres la madre y manejas a la persona que han comprado. Entonces, ahora eres tú quien tiene la vara de pegar. Pero respecto a la sociedad, a los hombres, sí, los hombres son machistas, por supuesto, todos. Y a mí no me vale eso de no, cuando vienen aquí cambian, no, mis cojones, aquí no cambia nadie. Los afganos son afganos, serán afganos aquí y en Sebastopol. Ya está, o sea, vamos a hablar con propiedad. Cuando Ashraf Ghani, después bueno, cuando los talibanes tomaron el aeropuerto, él se marchó. ¿Tú por qué crees que se marchó? ¿Porque veía que ya no podía hacer nada en Afganistán y decidió huir? Creo que se fue a Emiratos Árabes, no sé si no, corrígame. Porque era un cobarde, se marchó porque era un cobarde y porque no quería acabar como Nayib Ullah colgado de un árbol en la plaza de Ariana cuando llegaron los talibanes en el 96. Era un cobarde como todos los demás.
ninguno ha dado la cara por el pueblo. Ahora sí, claro, te vas con mogollón de dinero a Emiratos Árabes, a Dubái o donde sea y dejas a los afganos tirados. Hombre, no sé, yo creo que eso tiene un nombre. Antes me has comentado que estuviste en 2018 allí, ¿no? La última vez, sí, en 2018. Bueno, antes te he preguntado qué opinaban de Karzai. Supongo que la opinión de Gani era más o menos similar. Bueno, depende a quién preguntabas. Si le preguntabas a los de su etnia, les parecía bien. Si le preguntabas a todos los demás, les parecía mal. O sea, uno de los problemas de Gandhi es que no tenía el consenso que sí que podía llegar a tener Karzai. Entonces, a Gandhi lo odiaba todo el mundo. O sea, no tenía ese respaldo de la mayoría de las etnias, como se ha podido ver durante los años anteriores con Karzai. Entonces, obviamente, los señores lo dejaron tirado. A los tagicos no creían en Ghazni y en el momento que los tagicos no creen en él, lo dejan tirado y no combaten. Y si no combaten, se va el país a la ruina, que es lo que ha pasado. Y cuando los talibanes han tomado el poder, ¿por qué han prohibido el opio? Si era una fuente de financiación o un ingreso tan importante en Afganistán. ¿Por qué no se han lucrado de ello? Porque va contra los preceptos del Islam. Ya lo prohibieron la vez anterior. En el gobierno anterior también lo prohibieron. Sí, pero teniendo en cuenta que, porque al final va contra los preceptos del Islam, pero ellos también tienen una ideología con cosas que van en contra del Islam y van en contra de lo que hay en los textos del Corán. Entonces, si hay un negocio que tiene tanto lucro y que genera tanto beneficio, ¿por qué lo han parado? Según tú, ¿qué va en contra de los preceptos del Islam que hagan los talibanes? Por ejemplo, me refiero, bueno, los talibanes o cualquier otro terrorista que tenga ideas radicales, matar en nombre de Alá. Depende, si matas infieles. ¿Cómo? Si matas infieles, no va en contra del Islam. El Islam no pone que no puedas matar a infieles. Pero ¿tú crees que lo que hacen los talibanes, tú crees que los talibanes siguen estrictamente todo lo que hay en el Corán? Yo creo que son unos tarados, eso para empezar. Pero dentro de esa cabeza de personas enfermas, yo creo que ellos intentan seguir a rajatabla los preceptos del Islam. Yo creo que sí. Entonces, fumar va en contra de los preceptos del Islam. Bueno, a lo mejor aquí sí que pueden ser un poco más permisivos, pero el opio no. Ya te digo, la vez anterior lo prohibieron y lo primero que han hecho aquí ha sido prohibirlo. No sé. Yo creo que es que siguen su idea. Entonces, bueno, que tú lo veas bien, normal. Es que no hay que verlo bien. ¿Que matan? Sí, claro que sí, matan a infieles o a enemigos. Entonces, a partir de ahí ya lo que tú quieras. Me puedes decir, no, es que matan a Zara, sí, pero es que los azaras son chiitas, por lo tanto son enemigos. Ellos son sunitas. Claro. Has trabajado para grandes medios como El País, CNN. Me gustaría saber cuál era tu rutina. No sé si trabajando ahora mismo en algún medio en concreto o trabajas, pero bueno, ¿cuál es tu rutina de trabajo en un medio de comunicación, por ejemplo, en El País, ¿no? El Mundo. Yo siempre he sido freelance, o sea, nunca he trabajado para ellos, es decir, era colaborador y cuando estaba en las zonas de conflicto y encontraba algún reportaje, pues se lo ofrecía a un medio o a otro. Depende, algunas veces está en Siria trabajando o colaborando con El País, otras veces con El Mundo, otras veces con El Confidencial, o sea, he currado con casi todos, con France Press, entonces mi rutina es buscar historias e intentar contarlas lo mejor posible, siempre. Ya no había otra, salía a la calle a buscar historias y para eso, para buscar historias necesitas un buen productor local, que es imprescindible, porque él es la llave a conseguir esas historias. Sí, pero me refería especialmente, en el caso tuyo, freelance, cómo tú le vendes tu producto, ¿no? Al medio, cómo es trabajar de esta forma, ¿no? Bueno, pues a ver, cuando vas la primera vez a la guerra, lo que hice fue mandar mails a todos los periódicos y medios de comunicación españoles. No me contestó ninguno y el único que me contestó en ese momento fue Público. Entonces llegamos a un acuerdo de yo estaba en Irak, les iba mandando cosas y si les interesaba me pagaban por mi trabajo. Cuando ya vas teniendo un nombre, haces lo mismo,
pero ya a lo mejor con otro tipo de medios. Pues puede ser France Press, puede ser CNE, puede ser El Mundo, El País, y haces lo mismo. Oye, mira, voy a estar una semana, 10 días, un mes en Siria. Entonces ellos te dicen, me vas mandando, vamos publicando y después te pagamos por tu trabajo. O sea, lo primero que tienes que hacer antes de irte es hacer el contacto, porque si no, no te vas para nada. Vale. ¿Y tú, por ejemplo, prefieres estar como freelance o trabajar en una redacción? ¿Qué es lo que disfrutas? Es que como nunca he trabajado en una redacción, porque nunca me lo han ofrecido, no te puedo decir. ¿O lo que preferirías? Porque si tú preferirías, por ejemplo, trabajar en una redacción ahora mismo. Hombre, si trabajas en una redacción, tienes un sueldo todos los meses. Si trabajas en una redacción y eres staff, cada vez que vas de viaje te pagan dietas, te pagan el viaje, te pagan el traductor, te pagan el hotel, te pagan la comida. Todo eso, si eres freelance, te lo tienes que pagar tú. Entonces, claro, teniendo en cuenta lo que te pagan por pieza y lo que te gastas, pues ser freelance en España no es rentable. Por eso ya no soy freelance, por eso ya no voy a las guerras, porque con 41 años estoy hasta los cojones de seguir pagando cosas. ¿Por qué no trabajo en una redacción? Pues será porque no valgo, porque ningún medio grande me lo ha ofrecido. Entonces, las historias que tú buscas ahora mismo, ¿con quién las publicas? ¿Trabajas? ¿Cómo lo haces? Me las busco yo y bueno, pues tengo la suerte de tener un nombre y voy llamando puertas. Algunas se abren, otras se entornan y otras directamente se cierran porque no les interesa. Pero yo voy a algún medio de comunicación, saben quién soy, les ofrezco una historia y ya saben la calidad que tiene la historia. Otra cosa es que les pueda encajar dentro de lo que es su organigrama. Actualmente, ¿a quién le estoy ofreciendo historias? Pues le estoy ofreciendo historias al grupo, al sello Península de Planeta, y tengo otro documental que lo estamos moviendo por varias grandes productoras de este país. Así que vamos poco a poco, o voy poco a poco. ¿Te llamó la atención el contraste o hay algún contraste entre cubrir conflictos en Asia o hacerlo, por ejemplo, en Sudán, que también estuviste en Sudán? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, estar en Irak que estar en Sudán? Pues a ver, estuve en Sudán un mes y la diferencia es que es más fácil moverte, o a mí me resultó muchísimo más fácil moverme en Siria o en Irak que en Sudán. En Sudán necesitas prácticamente helicópteros para llegar de un sitio a otro, necesitas el ejército admita llevarte como empotrado y eso no ocurría. Entonces a mí me pareció muy complicado trabajar en Sudán del Sur e intentar cubrir la guerra. O sea, prácticamente cada vez que llegábamos a los sitios ya había ocurrido todo desde hace una semana, entonces era imposible contar absolutamente nada, salvo basarnos en los testimonios de las personas que habían sobrevivido a matanzas. Pero ya te digo, por más que intentamos empotrarnos con el ejército sursudanés, vamos, no admitían a nadie. ¿Por qué? Pues imagino porque si no hay testigos, muchísimo mejor las matanzas. En cambio, con los iraquíes y con los sirios les daba igual. Eso, al contrario, les gustaba siempre que hubiese un periodista extranjero con ellos. Me imagino que darían glamour a la unidad militar, pero jamás nos han puesto problemas. Sí, sí es verdad que nos pusieron más problemas con la caída de Mosul. Todo eran permisos y permisos y permisos. Claro, también tienes que entender el riesgo que hay en la caída de Mosul con los terroristas suicidas, que no sabías de dónde te venían. Entonces, claro, aceptar a un periodista extranjero, meterlo en una división dentro de Mosul y que pasara algo, no querían correr ese riesgo. Pero simplemente era porque no querían correr el riesgo de tener un periodista muerto. O sea, ¿estuviste en Jartum? ¿Perdona? ¿En Jartum estuviste, la capital de Sudán? En ¿O Yuba. estuviste en otra zona? En Yo Jartum. estuvimos no. Yo estuve en Sudán del Sur. Tú estás Vale, diciendo Yuba es Sudán, o sea, la capital de Sudán del Sur es Yuba, Jartum es de Sudán. vale. La Entonces, diferencia, sí. vale. No, eso que decía, bueno, que si hay diferencia en el sentido, ¿no?, de la movilidad, pero realmente en términos de pobreza, al final tienen parecidos, ¿no? O cómo Son, viven. son mucho más pobres en África, muchísimo más pobres, no juegas. Sí. O sea,
Siria antes de la guerra en Siria empezó en 2011, antes de la guerra, Siria era uno de los destinos turísticos de los europeos, o sea, imagínate la riqueza que tenía. Que sí, que siempre iba hacia un mismo lado, hacia una misma familia, pero era un sitio donde se podía ir, donde se podía visitar. Sudán del Sur es un agujero negro, o sea, y es imposible hacer nada. Aparte de Yuba, que están los hoteles, donde están las grandes ONGs, el resto del país lo que son chozas y empalizadas, donde, bueno, pues la mitad de la población se dedican al ganado. Son pobres de su dignidad. Y en Sudán, por ejemplo, el conflicto que hay en Sudán, que hace poco lo vimos otra vez en la noticia, ¿crees que tiene alguna solución entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido? ¿Quieres decir en Sudán del Sur? Sí. No, eso no tiene solución. Fíjate, se hicieron como país en 2011, 2012 y al año siguiente ya se estaban matando. Esa gente lleva matando hace 40 años. No dejan de ser grupos étnicos que se odian, porque se odian desde toda la vida. Y si los dos grandes líderes de las dos etnias principales no se ponen de acuerdo, que es un tema económico, al final aquello no va a acabar nunca. O sea, el presidente es de una etnia, el vicepresidente era de otra, y como no se entendía, se empezaron a dar golpes de estado unos a otros. No, eso no acaba jamás, jamás. Llevan más de 40 años matándose y lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Por la pasta. Al final no deja de ser cuestión de dinero. Pero ahora mismo es cierto que no escuchamos nada en los medios de comunicación. ¿Sigue habiendo un conflicto, sigue habiendo violencia en Sudán o es que nosotros no nos estamos enterando? O... El nivel de violencia en Sudán ha bajado, pero sigue habiendo conflicto y no lo ves porque no hay periodistas. Y no hay periodistas porque es que en España no interesa realmente Sudán. O sea, fíjate si quedaba lejos Siria, pues imagínate Sudán. Nada, eso va para breve. A no ser que maten a 500 o 600 dentro de una iglesia, el resto da igual, ahí no importa nada lo que les pase. Sí. O sea, que tú consideras que desde España los medios de comunicación están silenciando totalmente Sudán, bueno, y otros países. No es que lo silencien, es que no interesa. El momento que no interesa, no aparece. Afganistán tampoco aparece. Somalia tampoco aparece. Ahora mismo en España, a nivel internacional, solamente aparece ahora Azerbaiyán con Nagorno-Karabaj y Ucrania. No hay más que Ucrania. El resto del mundo se silencia, es como si no pasara nada. Siria, sí, se están matando como, vamos, como si no hubiera mañana. ¿Aparecen los medios? No, no aparecen. Sí, pero cuando también hablo de silenciarme, dime. Es que, quiero decir, es que no interesa. En el momento que no interesa, porque pilla muy lejos, porque la gente no tiene ni idea de las dos etnias que hay, por ejemplo, en Sudán del Sur, o en el Congo, o en Somalia, y si lo tienes que explicar, ya no interesa. Nos centramos en España, nos centramos mucho en Latinoamérica, y donde tiene interés es España. ¿Dónde hay intereses ahora? En Ucrania, ya está, el resto se acabó. El resto es como si no existiera. Sí, pero cuando digo silenciar también me refiero a que las víctimas, ¿no? de la guerra y de los conflictos que puedan hablar. Es decir, que las víctimas, bueno, víctimas familiares de las víctimas del conflicto en Sudán. ¿Por qué en España no se hacen reportajes sobre las víctimas? Porque no interesa, ¿no? Pero a nadie le interesa, a ningún medio, cómo viven en ese país, cómo han sufrido esa guerra. Samuel, ir a cubrir una guerra es muy caro. O sea, no te puedes hacer una idea de lo que vale cubrir una guerra. Para un reportaje de 2 páginas, no jodas. ¿Qué dices? ¿Y qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Nada, es que no tendría que pasar nada, que se apostase por ello, pero es que no se apuesta. O sea, Somalia, solamente un día para que tú te pongas en Mogadiscio, necesitas un coche con guardaespaldas. Esos son $500. $500. Más el hotel está alrededor de 500, 600, depende de dónde te manejes, más el sueldo de los periodistas. Claro, si llevas un cámara ya son 2, el traductor. O sea, ¿qué te sale trabajar en Somalia al día? ¿1.500 € para una doble página? Para que tú me cuentes lo pobrecitos que son los somalíes. Te van a decir los periódicos, no, esto no es rentable.
Además, ¿a quién le importa Somalia? Es Claro. cuestión de dinero, siempre es cuestión de dinero. Bueno, me gustaría, en la parte que vamos a hablar más de la entrevista, me gustaría contar brevemente a la gente que va a ver la entrevista, que no te conoce o que no conoce tu historia en Siria, muy brevemente, y luego te hago la pregunta, ¿qué te pasó en Siria? Bueno, pues en Siria, en 2015, estaba trabajando en la ciudad de Alepo junto con otros 2 compañeros y me secuestraron. Me secuestró Al Qaeda. Exactamente. Estuviste 299 días secuestrado en Siria. Yo te quería preguntar cómo una persona, un ser humano, puede sobrevivir ese tiempo a insultos, vejaciones, incluso a simulacros de decapitación. Bueno, al final el ser humano es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos, Samuel, y nos adaptamos. Pues mira, aguanté 299 días a todo lo que has dicho. Yo llegué a España el 8 de mayo del 16 y estaba en mi casa y me dio un ataque de epilepsia. ¿Por qué? Porque mi cerebro reinició punto por punto, porque ya sabía que estaba bien y liberó toda la tensión que yo tenía en el cuerpo. En 299 días no me puse ni malo, nada, ni cagalera tuve. O sea, imagínate cómo es el cuerpo y cómo es la mente, sobre todo la mente. Sí, bueno, en este libro, que precisamente me lo compré porque me lo recomendaron, demuestran la capacidad de resistencia, ¿no? que tienes y cómo lo sobrelleva algunos días que no puedes más, ¿no? Que además lo cuentas en el libro, que no puedes más y que estás pensando ya. Hay días muy complicados, o sea, de 299, que es casi un año, hay días muy complicados, pues no sé, Navidad, mi cumpleaños, yo qué sé, el cumpleaños de mi hermano, hostia, sobre todo las fechas concretas que dices, joder, macho, no me voy de aquí para nada, o sea, no me voy de aquí en la vida. Cuando ya cumples 10 meses y dices, joder, mis anteriores compañeros de secuestro estuvieron 6, de aquí no le interesó a nadie, claro, soy freelance, entonces se han olvidado de mí, entonces vas pensando que, joder, que no sales de allí. Y en mi caso, de los 10 meses, 7 estuve solo. Y eso es mucho más complicado porque todo lo tengo que sobrellevar yo solo. Cuando éramos 3, oye, pues mira, hablábamos, pues jugábamos al ajedrez, hacíamos el tonto, entre comillas, o hablamos de cosas banales. Cuando estás solo no hablas con nadie. Solamente es tu cabeza todo el rato dándole vueltas a lo mismo y pum, 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 sin parar, echándote la culpa de por qué coño estás aquí y por qué no te has ido a otro sitio cuando era donde te tenías que ir, que te tenías que ir a Yemen y no a Siria. Bueno, pues ya ves. Y eso es de lo que me estoy solo. Y la cabeza juega muy malas pasadas y pasé días muy complicados, mucho, mucho. Bueno, ahora volvemos otra vez porque te quería preguntar, al principio del libro comentas, ¿no? Vas en el coche y dices que por el camino, ¿no? Te encuentras una bandera negra del Estado Islámico. ¿Cómo es una persona, un español, va a Siria, va por la llanura, ¿no? Y ves una bandera. ¿Qué sientes en ese momento? ¿Sientes miedo? ¿Sientes...? A ver, yo ya había visto banderas de Estado Islámico porque había trabajado en Siria varias veces. Había trabajado también en Irak, entonces, bueno, realmente tampoco te afecta y tampoco te tiembla el pulso. O sea, yo trabajando soy una persona bastante fría. He visto banderas de Al Qaeda, he estado con gente de Al Qaeda y tampoco me tembla el pulso. Sí que me llamó la atención la bandera porque dije, a ver, este no es territorio del Estado Islámico, entonces, ¿por qué hay banderas? Entonces, luego entiendes que, uno, se la habrán dejado, dos, pues será un recuerdo de alguien que la tiene ahí puesta como trofeo. Lo que te acojona realmente es cuando te secuestran y ahí sí empiezas a buscar las banderas. Empiezas a buscar banderas o parches, a ver quién te tiene secuestrado. Ahí sí que te acojona. Y bastante, porque claro, no es lo mismo como ha ocurrido, y estoy la prueba, que te secuestre el Estado Islámico, que decapitaban periodistas, a que te secuestre Al Qaeda. Pero bueno, gracias a Dios no les da por secuestrar de momento. Perdón, no les da por decapitar de momento. Bueno, tu traductor, Usama, te vende a los secuestradores y cuando te secuestran, ¿cómo es el día a día allí? Es realmente como una cárcel, ¿no? Es decir, tú estás allí y te sientes que, bueno, privado de libertad fundamentalmente, pero ¿cómo es el día a día de una persona que se enfrenta a esa situación? A ver, los primeros días, las primeras semanas, 10 días primeros,
realmente nosotros no nos sentíamos que estuviéramos en una cárcel. ¿Por qué? Porque las personas que nos teníamos no eran profesionales. Es decir, no eran profesionales en el momento que nos dejaban la puerta de la habitación abierta y ellos se echaban a dormir en las habitaciones contiguas. Obviamente dejaban las armas fuera. Dices, bueno, pues por lo menos han tenido 2 dedos de frente. Pero dormían en las habitaciones contiguas y nosotros nos podíamos pasear por la casa. Entonces dices, ¿pero qué clase de secuestradores nos tienen? Nos ponían hasta la televisión, una televisión de plasma que era gigantesca. Bueno, pues era una casa de campo y ahí nos tuvieron. ¿Por qué? Pues porque no estaba planeado. Surgió y bueno, pues durante 10 días nos tuvieron en el primer sitio que pillaron. De ahí pasamos a otra casa, a los bajos de un antiguo chalet de gente de dinero y nos metieron en los baños. Y ahí, pues en los baños, claro, 3 personas en un espacio, pues como un baño, pues imagínate. Y después de ahí ya la cosa cambia y sí que te das cuenta de que son más profesionales. Tienen sus cámaras de vigilancia, que las cámaras de vigilancia son servidores nocturnos, que tienen luces LED, que cada X horas van a ver cómo estás, o sea, quiero decir, eran mucho más profesionales, pero los primeros era para descojonarse. Que yo era, madre mía. ¿Tú qué crees que se le pasaba por la cabeza a tus secuestradores cuando secuestran y cuando tú estás retenido? ¿Qué crees que piensan ellos? Nada, tienen una mercancía, es su trabajo y a las duras y a las maduras les dicen alimentad a estos, los alimentamos. Si les hubieran dicho darle de puñetazos, pues nos hubieran dado de puñetazos. O sea, realmente no sé qué se les pasaría. También imagino que se les pasaría aburrimiento de joder, pues hay una guerra aquí y estamos cuidando a estos 3 pringados. La verdad es que no lo sé. No lo sé, tampoco me interesa lo que se les pasara por la cabeza. ¿Tú entendías lo que ellos hablaban más o menos? No, Lo que tú escuchabas? No lo no. entendías. No, Pero tú, entiendo palabras sueltas y eso es un problema. O sea, en árabe, Estado Islámico es Daula Islamilla. Pues claro, cuando entiendes esa palabra y la dicen 2 o 3 veces, dices, ¡buah, nos quiere Estado Islámico! Nada, al final no entiendes nada, absolutamente nada. Entonces, sacas las palabras de contexto, las pones en otro orden, bueno, aquello era un sin Dios, entonces es mejor no entender ni hacer caso. sí, porque tú cuando estuviste en Siria, cuando has estado en países de este tipo, no sabías árabe realmente o sabías muy pocas palabras. Lo justo para dar los buenos días e ir al mercado a comprar fruta. Ya está, ese es mi árabe. O sea, yo no puedo hacer una entrevista, yo no puedo hacer una traducción porque no lo entiendo. Pero inglés sí lo manejaba bien, ¿no? Yo sí, pero ellos no. Claro. O sea, entonces para comunicar era un poco por señas, ¿no? O Por señas, y una vez se trajeron un diccionario, iba enseñando las palabras, bueno, madre mía. O sea, claro, tampoco había internet, ni 4G, ni 3G, ni nada, entonces no podían usar el Google Translator y tener una conversación con nosotros. O sea, eso no existía. Entonces era bastante complicado. Con gestos, un poquito de árabe yo, un poquito de árabe de inglés ellos, entonces, bueno, más o menos. sí. Hay un aspecto bastante curioso del libro, que es que los secuestradores constantemente te piden que te conviertas al Islam. Para ellos es súper importante, ¿no? ¿Por qué crees que para ellos es tan importante que tú te conviertas al Islam? Porque en el momento que convierten a un infiel, ellos van directamente al paraíso. Por eso siempre que te encuentres un musulmán te va a querer convertir, porque es el billete directo al paraíso. O sea, no tienes que ni siquiera ser un mártir, un shahid. Ya con eso te has ganado el paraíso. Entonces, están todo el día en unos pesados. Y te hablaban de religión constantemente. Si te ponían el Corán y te decían, oye, esto, mira. Bueno, no es que me hablaran de religión, es que yo les pedía un libro, pues me da igual cuál. Y se presentaron allí con el Corán y dices, bueno, pues yo qué sé, pues es lo que hay. Entonces, claro, al ver que yo leía y leía y leía y leía, porque me veían por las cámaras, pensaban que me estaba convirtiendo. Y no, lo que estaba era muerto de aburrimiento y me daba igual el Islam, Moby Dick o Harry Potter, pero me trajeron el Corán. Entonces, bueno. Entonces, al ver eso, pues ellos se vinieron muy arriba y pensaron que me podían llegar a convertir porque me estaba convirtiendo. Y nada más lejos de la realidad. El día que ellos ya pensaban que yo ya iba
a convertirme al Islam, yo les dije que eran ahí de la China, o sea, que se podían pirar. Y se enfadaron bastante. O sea, tú te niegas rotundamente en todo momento a convertirte al Islam, o sea, tú defiendes tus principios. No es que defienda mis principios, o sea, yo soy creyente, yo soy cristiano y me preguntaba, ¿va a cambiar mi situación que yo me convierta al Islam? Es decir, si yo hoy me convierto, eso significa que, uno, me van a dejar salir de aquí, me van a dar la libertad, no me van a decapitar. No, nada, a ellos les daba igual. Les daba igual, pero aún así insistían, y si no lo hacía, como que te castigaban, ¿no? O sea, se enfadaban contigo. Me decían que me iba a quemar en el infierno y yo pensaba para mí, pues ahí os voy a ver porque sois unos hijos de puta, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, era ellos todo el rato, es que vas al infierno y yo, pues muy bien, pues voy al infierno, déjame en paz, tío. Era todo el rato igual, que si o sea, intentaban asustarme con el infierno, que me iba a quemar allí en el infierno, digo, dejadme en paz ya del infierno. O sea, quiero decir, no, pues tenía 33 años, ya dejadme en paz, macho, o sea, hostia. Sí, hay un momento en el que recuerdo que tú te negabas o sea, no querías comer, no tenías hambre, ¿no? Y ellos te obligaban a comer, ellos querían que tú comieras No es y tú que te negabas. no es que no tuviera hambre, lo que estaba era en huelga de hambre. Estaba en huelga de hambre porque yo, como te he dicho, entré en Siria y me secuestraron con otros dos compañeros. Entonces yo todo el rato les preguntaba dónde estaba José Manuel y dónde estaba Ángel. Vale. Y no me daban ningún tipo de respuesta. Entonces yo llegué a un momento de o me dices dónde están o no como. Entonces ellos me decían que no, digo, pues no como, ya está. Entonces, claro, eso es un problema para ellos, porque si yo al final dejo de ingerir alimentos, pues no sé, imagino que tendrían que llevarme a un hospital o lo que sea. Entonces, claro, ellos se vieron superados por la situación. Ahora que me has comentado tus dos compañeros, José Manuel López y Ángel Sastre, también fueron secuestrados. ¿Qué ha sido de ellos? ¿Tú has vuelto a saber algo de ellos después del secuestro? Tengo contacto con Ángel, sí que tengo más contacto porque está en Málaga y bueno, mi familia también está en Málaga, en Antequera, y con José Manuel pues perdí el contacto hace un par de años que no sé nada de él. No tenía WhatsApp, entonces bueno, pues no pude localizarle y bueno, pues poco a poco dejé de hablar con él. Pero, o sea, tú te llevas bien con Ángel, él cómo vivió el secuestro. No lo sé porque yo no estuve con ellos. Sí, pero ellos te han contado algo de cómo lo vivieron ellos, cómo. Yo no pregunto, ellos preguntan. Yo creo que es una máxima de las personas que hemos sido secuestradas, o de los 6 periodistas, 7 periodistas que hemos sido secuestrados, no solamente en Siria, también en Libia, nosotros no nos preguntamos qué ha sido. La única cosa, por ejemplo, que yo he sabido del secuestro de Ricardo García Vilanova es que me preguntó, ¿pasabas frío? Y le dije, joder, macho, muchísimo frío. Y me dice, yo tenía una manta. Y dijo, bueno, pues yo tenía dos. Ya está, no sé nada más. Que no lo quiero saber, ¿para qué? Que no tiene sentido. Sí, pero en el momento en el que tú te quedas solo, ¿ellos dónde lo secuestran? ¿Ellos dos estaban juntos secuestrados o...? Sí, ellos estaban juntos, estuvieron todo el secuestro juntos y por lo que yo he podido saber por las entrevistas que ha dado Ángel, les fueron cambiando un par de veces de casa. A mí también me cambiaron cuando estaba solo, pues es lógico, pero vamos, poco más. Haces una mención también al gobierno de España, porque en ese momento, ¿tú crees que el gobierno de España no hizo nada por liberarte o no podía, no sabían nada? Si yo estoy aquí es gracias al gobierno de España. Pero en ese momento, ¿por qué no Y es hicieron...? como en ese momento. Si estoy aquí es por ellos. Sí, sí, no, me refiero durante tu secuestro. Es decir, en el momento en el que tú estás secuestrado, no se conoce que tú estás secuestrado, no... Se hace un comunicado el 23 de julio y luego ya nuestros nombres desaparecen. ¿Por qué? Porque no quieren meter presión. O sea, cuanto más tranquilidad se lleve y más, digamos, discreción, yo creo que la palabra esa es discreción, muchísimo mejor para todos. O sea, lo que tú no puedes hacer es meter presión
Eh, porque las personas que te tienen son personas volátiles en un país que es volátil. Entonces, lo mismo empiezan aquí a decapitar. Entonces no querían discreción y así se llevó. Se le pidió a las familias que fueran discretas y las familias las tres fueron discretas. Hay una parte también del libro donde hablas de que juegas al ajedrez, ¿no? Con tus secuestradores y eso como tú cómo lo vives, ¿no? Estás jugando a un juego con personas que te han secuestrado, es un poco, ¿no? Es un poco absurdo, pero bueno, le dio por jugar al ajedrez. Yo creo que no lo había visto nunca, no sabía a qué estábamos jugando y le llamó la atención el juego. De hecho, le llamó tanto la atención que como no entendía las reglas que yo le estaba diciendo, lo que hizo fue descargarse una aplicación en el móvil donde estaba en árabe, entendió los movimientos, entendió las reglas y ya se puso a jugar conmigo. Sí, sí, ya la cosa cambió. Sí, sí. No sé, a mí me parece curioso. Sí, sí. Claro, durante las partidas, supongo que ¿qué es lo que querías? ¿Evadirte de la cotidianidad bueno, al final, el secuestro, estar allí solo, ¿no? Intentar un poco matar el tiempo. Matan el tiempo, o sea, son 24 horas, pero 24 horas que te caen a plomo, o sea, es que no haces nada más. O sea, si yo, por ejemplo, no jugase al ajedrez, pues lo que hacía era pasear por la habitación, pero claro, al final eso también es finito, o sea, no puedes estar paseando por la habitación 15 horas. Pues la otra opción que te queda es te tumbas y miras el techo durante cuántas horas. Y un día y otro y otro y otro. Entonces, era una forma de distracción. También hablábamos mucho entre nosotros tres, pero bueno, el ajedrez fue eso, fue una tabla de salvación y fue algo simpático porque cada vez que venía el secuestrador, pues me buscaba para jugar al ajedrez. De hecho, si estaba durmiendo, el tipo me levantaba porque quería jugar. Bueno, pues mira, yo qué sé, pues un rato que echabas. Sí. Una duda que he tenido durante el libro, no sé si lo menciona, la verdad es que si lo ha mencionado se me ha pasado. ¿Estabas aislado en el sitio donde tú estabas secuestrado? Es decir, yo no sé si me lo imagino como una montaña o en un sitio así súper aislado, en una aldea o... No lo sé. O sea, no estaba aislado, seguro, porque yo escuchaba las llamadas a la oración, yo escuchaba un señor que iba vendiendo tomates, porque escuchaba cómo lo iba gritando, entonces entiendo que estaba en una población con muchos o pocos habitantes, eso sí que ya no te puedo decir, pero no estaba aislado, estaba en un centro urbano. Vale, vale. ¿Y los sobrenombres que tú les pones es un poco para darle humor a la situación o como porque a todos les pones un nombre? Pues al principio era para dirigirnos entre nosotros tres. Claro, si usamos los nombres que nos han dado, por ejemplo, el primer tipo que nos interrogaba era Mohamed. Entonces, claro, si usamos la palabra Mohamed, ellos saben de quién estamos hablando. Entonces, ¿quién era? Naranjito. ¿Por qué? Porque era pelirrojo. Entonces, a partir de ahí empezamos a darles motes a todos. Y yo cuando estuve solo, pues también seguí con lo de los motes. Los secuestradores tenían alguna aspiración, es decir, ellos tenían un trabajo, se ganaban la vida con algo o como... Antes de la guerra, nosotros con los que jugaba al ajedrez fue con los que más relación teníamos. De hecho, estos iban a cara descubierta y les daba igual 8 que 80. Entonces, con esta gente sí que tuvimos más relación, sí que nos contaron más cosas sobre sus vidas y trabajaban. Pues uno trabajaba en la metalurgia, otro era estudiante, el otro era agricultor. Entonces, bueno, pues te van contando lo que ha sido su vida y cómo la guerra les ha acabado arruinando la vida. Porque el que era agricultor, por ejemplo, estaba casado y tenía dos niñas y una bomba mató a su familia. Entonces, claro, vas entendiendo ya determinadas cosas. El otro, el que trabajaba en la metalurgia, la empresa cerró cuando empezaron los bombardeos. Con el que jugaba al ajedrez tenía varios hermanos que habían muerto en la guerra. O sea, entonces al final vas entendiendo por qué hacen lo que hacen, cómo la guerra les va machacando lo que es su vida. Y entonces la pregunta es si no hubiese guerra, estas personas pues seguramente serían buenas personas y podríamos llegar incluso a ser amigos, porque en el fondo no eran malas personas, a pesar de que nos tenían secuestrados. Estos O sea, cinco, realmente
el resto no te puedo decir. O sea, que realmente eran personas que estaban muy afectadas por la guerra y bueno, pues se dedicaban a eso. Eran personas a las que la guerra les había destrozado la vida. O sea, ya, véase, te matan a tus 2 niñas y a tu mujer, véase que tus hermanos mueren en la escuela donde estás estudiando cuando tienes 14, 15 años, tierra, tienes muchos amigos que se han muerto, entonces al final no deja de afectarte la guerra. Y es que, pero esto pasa en Siria y pasa en cualquier otro sitio, o sea, la guerra corta vidas. Y creo que es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos de las guerras. O sea, no solamente son los frentes de combate, sino toda la gente que hay detrás y la sufre. Hay gente que sufre mucho en la guerra, muchísimo. ¿Tú crees que tu secuestro fue un acto de frustración por parte de ellos? Y ellos están frustrados con su vida y dijeron, voy a secuestrar o por venganza o por... fue... ¿no? Los secuestros tienen diferentes motivaciones, ya sea para intercambiar prisioneros, para intercambiar armas, para pedir dinero o para lanzar mensajes en el caso de empezar a decapitar a secuestrados. O sea, esas son las motivaciones que hay detrás de un secuestro. Luego ya que cada grupo pida lo que quiera o lo gestione como quiera. Me sorprendió sobre todo la parte de la liberación. Cuando ellos te liberan, como que te dejan ir, ¿no? Simplemente me sorprendió porque no, como que te dejaron ir. O sea, fue muy... ¿Y cómo pensabas que son las liberaciones? No, que se me refería que no sé, no me lo imaginaba así. O sea, como que pensabas que te iban a matar en ese momento, ¿no? Antes de liberarte y te liberan. O sea, en ese momento, ¿qué sientes, no? ¿Qué sientes cuando...? Yo, que me iban a disparar por la espalda. Eso es lo que pensaba. Cuando veo que no nos van a intercambiar y que tampoco hay cámaras, es decir, no nos van a grabar la decapitación, a mí me resulta todo muy raro, porque había muchísimos, o sea, muchísimos, no hacía falta ese despliegue de soldados. Pues cuando nos dicen marchar a la frontera turca, yo pienso que nos van a disparar a todos por la espalda. Que tampoco entendía, hostia, pues con 4 ya nos machacas por la espalda, pero no sé, pues a lo mejor tenía miedo de que viniese otro grupo, nos secuestrase, no sé, no tengo ni idea. Pero yo tenía miedo que nos fueran a disparar por la espalda. Claro. Y ya cuando te liberan, cuando llegas a España, ¿qué te dijeron cuando te vieron? ¿Familia, tus padres? Pues imagínate, después de 10 meses. Un reencuentro bastante emotivo. Pues eso, es mucho tiempo. Es un secuestro en el que en el 80% no tienen ni siquiera ningún tipo de noticias nuestras. Ni siquiera tienen fotografías, ni tienen pruebas de vida. Entonces, hombre, llegaron a pensar que nosotros habíamos muerto en los bombardeos de los rusos sobre Alepo, porque pensaban que estábamos en Alepo. O sea, pues imagínate, mi hermana que tenía 17 años me llegó a escribir una carta de despedida, porque pensaba que no me iba a ver más. O sea, pues imagínate cuando llego y me bajo del avión. Obviamente mi hermana rompe el protocolo y sale a abrazarme. ¿Por qué? Porque tiene 18 años y a su hermano lo quiere con toda su alma. Pues imagínate cómo se siente. Claro, tu familia tenía un sentimiento de incertidumbre diario, porque no sabía cómo estaba, tu estado. Exactamente, es incertidumbre total. No sabes cómo estás porque no le han dicho nada. Le han puesto una fotografía, la última fue de febrero y me liberan en mayo y desde febrero no saben absolutamente nada. Pues imagínate. Es muy curioso porque la obra nos enseña la importancia de valorar las pequeñas cosas, porque además cuando tú estás secuestrado, valoras lo más pequeño, ¿no? ¿Tú crees que en la actualidad valoramos las pequeñas cosas? No, pues no valoramos nada. Hasta que no te lo quitan, no valoras nada. Mira, cuando pasó la pandemia, la gente empezó a valorar de, joder, no puedo salir a la calle, no puedo no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba, hostia, pues haces todo eso, pero luego le tienes que sacar provecho, si no, no tiene sentido. O sea, si no valoras las cosas pequeñas, una vez recuperas otra vez, entre comillas, la libertad, que ya ves tú la libertad que nos quitan a nosotros, es que no has entendido de qué va esto. O sea, yo una de las cosas que más echaba de menos
sea, eran tonterías. Lavarme los dientes, el desodorante, una ducha, comer bien, por amor de Dios. O ver la última película de Star Wars. En ese momento yo decía, ostras, no la voy a poder ver. Y luego, pues mira, fui a Madrid a un cine a ver la pantalla gigante, guay, con palomitas. Yo era un crío, o sea, era un crío con zapatos nuevos viendo la película de Star Wars en una pantalla gigante, comiendo palomitas, porque piensas que no lo vas a tener nunca más. O sea, en el momento que piensas que no lo vas a poder disfrutar nunca más, un abrazo. Samuel, ¿tú sabes lo que es un abrazo? Decir, te quiero. Hostia, es que no lo valoramos. Y te lo tienen que quitar para decirte, ostras, ¿y si no lo vuelvo a decir? ¿Y si no lo vuelvo a hacer? ¿Y si no lo vuelvo a tener? Y ahora vienen los lamentos. Sí. O sea que para ti la pandemia supongo que fue algo muy ameno, entre comillas, después de los 299 días que estuviste secuestrado. A ver, que a mí la pandemia me pareció un paseo por el campo. Yo la pasé con mi mujer, que estaba embarazada de Ariana, en nuestra casa, con nuestro Netflix. No sé, quiero decir, es que yo ya me había pasado a fuego. O sea, quiero decir, no es una cosa traumática la pandemia. ¿Quieres trauma? Pues te meto en una celda, te cierro la puerta y te quito todo. Ahí tienes trauma. Ahí sí. Pero lo demás simplemente es adaptación. Como te he dicho al principio, el cuerpo humano se adapta a cualquier cosa. ¿Que no puedes salir a la calle? Bueno, pues no sales a la calle. Pues no pasa nada. Tienes todo, tienes a tu alcance, lo tienes todo. Libros, series, televisión, tienes a una persona con quien hablar. Hombre, yo qué sé, disfrutemos estas cosas. No hemos disfrutado nada y no hemos aprendido nada de la pandemia, que es una de las cosas que a mí más pena me da. Y cuando tú oías, ¿no?, las quejas de la gente de estar en sus casas o algún amigo tuyo que te dijera, oye, ya es cierto que estás en mi casa confinado, ¿tú qué les decías? Es que cada realidad es diferente. O sea, por ejemplo, cuando estamos en casa con mi mujer y yo cenando, me dice, es que tengo frío. Yo le digo, no, frío el que tenía yo en Siria. Porque escuchaba como los secuestradores por las mañanas, en invierno, esto es, en enero del 16, se subían al tejado y tenían que romper el hielo con el que yo luego me lavaba la cara. Esto es frío. Y claro, dice, claro, es que contigo no se puede competir. Yo te digo, o sea, cualquier cosa que tú digas, yo te voy a decir, no, yo. Es que como mal. Bueno, mal comía yo cuando una tarde, los secuestradores me dejaron arroz y encima los huesos de pollo que ya habían chupado y lamido. Eso es comer mal. Claro. Claro. Es que los umbrales son diferentes. Entonces, que una persona que, por ejemplo, esté sola o estuviese sola en la pandemia, pues yo lo entiendo. La soledad es muy, muy complicada, aunque estés en tu casa con tu plataforma de televisión, con tus libros, con el teléfono para llamar a tu familia, pero la soledad es muy complicada, sobre todo si es obligada. Y luego, bueno, pues no estamos acostumbrados a no salir a la calle, a que nos priven de cosas. Yo lo entiendo, o sea, yo lo entiendo y sobre todo respeto a todo el mundo. Sí. Me gustaría que valoraras la situación actual de Siria, porque supongo que si te preguntaran me dirías que también es un país que no tiene solución, ¿no? El conflicto sirio. Es un país que después de 13 años de guerra, la guerra no ha cambiado nada, sino que al final lo que ha hecho ha sido perder 500.000 de vidas, destrozar el país completamente, nada, para que siga el mismo dictador machacando a la población civil. ¿Qué se sabe de Siria? Bueno, pues yo lo último que sé, por ejemplo, es que hace unos días hubo un bombardeo sobre un pueblo de la provincia de Idlib que causó varios muertos. Luego están los turcos machacando a los kurdos, entonces es un país irrecuperable, donde es cierto que Bashar al-Assad ha vuelto a retomar el poder, pero donde hay millones de sirios que jamás podrán regresar a su país. Y es un drama del que no se habla. Claro, con otros ejemplos que hemos dicho antes. O sea que realmente Bashar al-Assad lleva allí muchísimos años en el poder y parece que está allí inamovible, ¿no? Que no se sigue en el poder, al final por dinero, ¿no? Y por...
al final, el primero, o sea, esto empezó hace 40 y tantos años con el padre de Bashar, que era Jafar. Cuando muere el padre en el 2000, toma el poder Bashar, y entonces lo que ha hecho Bashar es perpetuarse en el poder. ¿Por qué? Pues a diferencia de Mubarak, a diferencia de Gaddafi, lo que tiene Siria y lo que tiene Bashar al-Assad como carta guardada en la manga es que los rusos tienen una base con salida al Mediterráneo. Entonces, ese era el miedo de los rusos. Si derrocan a este señor, ¿aquí quién va a gobernar? ¿Van a gobernar los hermanos musulmanes? ¿Va a gobernar algún tarado fanático? Y nos vamos a quedar sin nuestra base con salida al Mediterráneo. Entonces dijeron, apoyamos a este señor, cueste lo que cueste. Y el momento que Rusia y que Vladimir Putin se cansen de Bashar al-Assad, lo cambian por otro y tan pichis. Y en el momento en el que Bashar al-Assad muera, ¿qué crees que puede suceder en Siria? El hijo. Ya está todo. Está, claro, se ha creado el hijo. Después de Bashar va el hijo. Que se llama Hafez también. Claro, esto va por familias. Pues ya te digo, que se acabe la dinastía de los al-Assad depende únicamente de Rusia. Que ellos consideren que hay otra persona que les puede seguir dejando las bases navales al Mediterráneo sin ningún tipo de problema. Entonces, en ese momento se cargarán a Bashar al-Assad y pondrán a otro. Como ha hecho Estados Unidos en muchos países de Latinoamérica, etcétera, etcétera, cambiando dictadores unos por otros. Lo mismo los rusos. O sea, que el futuro de Siria prácticamente, o con seguridad, está condenado al fracaso. Absoluto. Efectivamente. Ya tuvieron la oportunidad, combatieron durante muchos años, estuvieron a punto de ganar la guerra, entonces se metió Vladimir Putin y las cosas cambiaron. Estuvieron a punto de ganar los sirios. En ese momento Rusia vio que peligraba sus intereses en el Mediterráneo y la balanza se desequilibró para siempre. Y así estamos. Si tuvieras que definir, o sea, decir qué país del mundo es más peligroso, Siria, Afganistán, ¿cuál dirías que...? Ahora mismo Ucrania. Ucrania es muy peligroso. Ucrania es muy peligroso por el conflicto actual que hay ahí. Hace unos años te hubiese dicho que Irak o Siria, por la presencia de Estado Islámico. También empiezan a ser muy, muy peligrosos la zona del Sahel. ¿Por qué? Por la presencia de grupos islamistas. Pero bueno, ahí sí que nos pilla un poco más a desmano. Pero en el Sahel, la zona del Sahel, se está haciendo un caldo de cultivo muy, muy complicado para los años venideros, con grupos yihadistas y con las facciones de Estado Islámico y Al-Qaeda controlando la zona. Sí. Recientemente has publicado tu último libro, El Quinto Nombre, y nos hablas de la Guerra Civil Española. ¿Cuál fue tu motivación para escribirlo? ¿Qué historia hay detrás de ese libro? Bueno, realmente yo nunca me planteé escribir una historia de la Guerra Civil hasta que en 2018 un muy buen amigo mío, Ildefonso, me manda un correo electrónico con un documento que es un juicio sumarísimo de un juicio franquista, ¿no? Donde un sacristán de nombre Tomás Martínez Negro había sido asesinado en mi pueblo, en Mejorada del Campo, por cinco mejoreños. 3 de ellos habían sido fusilados, el cuarto estaba pendiente de sentencia, que había sido condenado a muerte, que luego se cambia, se permuta por una cadena perpetua, y el quinto nombre, de apellido Pampliega, estaba huido. Entonces, al final me decido a escribir el quinto nombre simplemente por afinidad con el apellido, para buscar qué tipo de grado de familiaridad tengo con ese supuesto asesino. Vale. Bueno, he visto, por lo que he visto en tus redes, ¿no?, que ahora mismo está haciendo superventa, que está siendo muy, comprado en Amazon. No se está vendiendo mal. Un superventa, ya me gustaría que fuera un superventa. Bueno, va por el camino. Ojalá. ¿Qué crees
¿qué especial tiene de tu libro? Es decir, si lo tuvieras que definir con una palabra, ¿cómo lo definirías? Pues mira, si tuviera que definirlo con una palabra, te voy a poner un poco más. Sería un true crime sobre la guerra civil. ¿Un qué? Un true crime. Estos son crímenes reales donde el periodista, en este caso yo, lo que hago es explicar quién es Tomás, por qué lo matan, quiénes lo matan, dónde lo matan y cómo lo matan. Y al final lo que haces es reconstruyes un crimen, está muy de moda. De hecho, Netflix tiene una serie ahora que se llama El cuerpo en llamas, que lo que hace es reconstruir el caso del asesinato de la Guardia Urbana de Barcelona. Eso es un true crime. Vale. ¿Tienes algún proyecto futuro, otro libro que estés escribiendo ahora mismo y que... Pues mira, proyecto futuro, estoy entre manos, llevo 2 años con un documental sobre Afganistán, sobre las jugadoras de la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas. Está ya casi para terminar. Y después tengo una novela que ya he empezado para presentar en el invierno del 25. Esto quiere decir enero, febrero de 2025. Y es un grupo de corresponsales de guerra en Siria. ¿Es ficción o es no ficción? Es novela, pero hay mucho de real. Luego, ya cuando la gente se lo lea, lo bueno que tiene es, ¿y esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Entonces, eso mola mucho. Hay mucho de verdad. O sea, es un grupo de reporteros jóvenes aquí y cómo vivieron la guerra de Siria, sobre todo los primeros meses de la batalla de Alepo, que para mí fue la más dura. ¿Has dicho el documental de Afganistán dónde se estrena exactamente? ¿En Netflix? En principio, lo que queremos hacer con el documental es llevarlo a circuitos de festivales, porque nos gustaría que, bueno, pues que tuviera un largo recorrido en festivales de cine y luego, bueno, si hay alguna plataforma detrás interesada, pues nos gustaría. Vale. Y la última pregunta, yo creo que es la más complicada de toda la entrevista. ¿Quién es Antonio Pampliega? Pues Antonio Pampliega es un corresponsal de guerra, o fue corresponsal de guerra, que durante toda su vida ha intentado contar historias y buscar la verdad. Pues ha sido, yo creo que toda tu carrera, ¿no? Ha sido una búsqueda por la verdad en todos los países que has estado. En todos los países en los que he estado, ahora que ya no viajo tanto, también busco la verdad y busco sobre todo contar historias, que es lo más importante de nuestra profesión, Samuel. Buscar historias y dar voz a esas personas que por desgracia no la tienen. Totalmente. Pues muchas gracias, Antonio, por darnos la entrevista y por hablar conmigo durante hora y 12 minutos. A ti, Samuel, gracias por invitarme y bueno, pues espero que la gente que vea la charla le haya parecido amena. Muchas gracias. Hasta luego.